Un ejercicio muy difícil, pero seguramente eso no sería lo interesante. Lo preocupante es qué nos diría. Si estuviese junto a nosotros, quizás sentiría tristeza, porque todavía hoy no hemos podido cumplir con lo que pidió en uno de sus últimos discursos. Exigió a los jóvenes de aquel momento que un día deberían olvidarlo a él y a Fidel. La verdad es que inicialmente no comprendí semejante encomienda, pero luego me di cuenta que lo que él nos pedía es que hiciéramos realidad sus sueños, sus ideales, que no fueran tan vigentes sus escritos y reflexiones, porque nosotros lo hubiésemos hecho realidad. Desgraciadamente no hemos cumplido. Su pensamiento tiene tanta vigencia que cuando leemos sus escritos y discursos, lo sentimos como susurrando en nuestro oído y hasta dándonos algunos jaloncitos de oreja también. Hoy más que nunca necesitamos de su sabiduría, su fuerza, su romanticismo. Sí, porque ese hombre sabía amar. Era consciente de la fuerza de ese sentimiento que nos permite continuar trabajando por el pueblo y junto a él, a pesar de todas las dificultades económicas que enfrentamos, porque solo el amor al pueblo, a nuestra revolución y a los hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí por nosotros, es lo que nos da fuerza para continuar el camino de construcción y perfeccionamiento de nuestra sociedad. Un día, 9 de octubre de 1967, es asesinado mi padre en territorio boliviano por un ejército títere y también al servicio de la CIA. El 8 es tomado prisionero y sin juicio alguno mediante es vilmente asesinado el 9 de octubre. Yo tenía en ese momento 6 años. Y la verdad es que lo recuerdo muy poco. Tengo una imagen de alguien que está tomando mi mano y habla conmigo, pero la verdad es que yo no puedo identificar la cara de la persona. Desde mi altura él me parece muy, muy grande y me va diciendo algo. Lo que recuerdo es que me pide que me porte bien y que cuide de mis hermanitos. Tengo en ese momento 4 años y medio. Parece ser la última vez que estamos juntos. Mi madre poco a poco me enseñó a quererlo. Me mostró los valores de mi padre y me formó con la ternura y la fuerza de mi pueblo. Hoy lo estudio y me doy cuenta que estoy a distancia luz de igualarlo, mucho menos de superarlo. Pero intento por todos los medios ser consecuente con sus ideales y sus principios. Cuando leo sus discursos, sus cartas, sus reflexiones, es impresionante la vigencia de su pensamiento cuando decía: ¿hasta cuándo seguirá este orden de cosas basado en un absurdo sentido de casta? Es algo que no está en mí contestar, pero es hora de que los gobernantes dediquen menos tiempo a la propaganda de sus bondades como régimen y más dinero, muchísimo más dinero, a solventar obras de utilidad social. En otro momento dice: pero la gente que vaya adelante, que muestre con su ejemplo. Seguir o hacerse seguir una tarea que puede hacerse a veces difícil, pero que es enormemente más fácil que empujar para que otros caminen. Esto es una de las frases que más me ha llegado siempre, porque muchas veces uno dice, hay que hacer tal cosa, pero nosotros mismos no las hacemos. Entonces, ¿cómo quieres pedirle a alguien que haga algo que tú no eres capaz de hacer primero? Eso es uno de los principios más importantes en un proceso revolucionario y también en movimientos revolucionarios. Ser esencialmente humano, decía, ser tan humano que se acerca a lo mejor de lo humano, purificar lo mejor del hombre por medio del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Él estaba consciente de que la solidaridad no es solamente una herramienta de un pueblo, no es solamente la expresión de la mayor ternura de un pueblo, sino también es lo que nos da fuerza, no solamente el que la recibe, sino el que la practica. Yo soy testigo de eso, porque hemos sido solidarios con varios países del mundo. A mí me ha tocado como médico estar en Nicaragua, en Angola, por ejemplo, y he salido de ahí mucho mejor ser humano que como llegué. De eso se lo puedo garantizar tranquilamente. Entonces, el que practica la solidaridad también crece como ser humano.
Desarrollar al máximo la sensibilidad hasta sentirse angustiado cuando se asesina a un hombre en cualquier rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Nunca temió mostrar sus sentimientos. Déjeme decirle, decía él, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Y eso es lógico. ¿Cómo podemos entregar la vida a una causa si no somos capaces de amar? Es un gran dirigente, pero por encima de todo es un ser muy solidario y lo practica. La solidaridad del mundo progresista para con el pueblo de Vietnam semeja a la amarga ironía que significa para los gladiadores del circo romano el estímulo de la plebe. No se trata de desear éxito al agredido, sino de correr su misma suerte, acompañarlo a la muerte o a la victoria. Aquí simplemente podemos quitar la palabra Vietnam y podemos poner Palestina. Y estamos hablando de lo mismo. No es solamente desear que acabe ese genocidio, sino es intentar por todos nuestros medios impedirlo. No es solamente hablar, tenemos que actuar. Lo que pasa es que muchas veces demostramos que no tenemos la fuerza suficiente, no nos unimos, nos dividimos por pedacitos. Ustedes saben mejor que eso que yo, cuando hay partidos comunistas, partidos de izquierda que se empiezan a dividir y uno no entiende qué está ocurriendo, porque tú dices, si somos ya poquitos, ¿cómo nos vamos a dar el lujo de dividirnos? Y es el maldito ego que nos ciega a veces y que nos impide buscar la unidad. Y sin esa unidad no hay fuerza suficiente para cambiar nada ni para llegar a la gente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Uno de los ejemplos que yo siempre pongo, y me siento muy honrada, de verdad, de ser militante del Movimiento Sin Tierra de Brasil, y es la unidad, la coherencia de ese movimiento. Son campesinos, muchas veces gente que tiene que aprender a leer y a escribir para poder leer y entender lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero el movimiento ha logrado hacer eso, educar, forjar, formar, y ha hecho una unidad extraordinaria en un pueblo multicultural y inmenso como Brasil. Y hay más de 1 millón de militantes del Movimiento Sin Tierra en Brasil, pero puede movilizar así 5 millones de personas. Tiene fuerza, ¿pero por qué? Porque practica no solamente la solidaridad, sino que la lleva a la práctica todos los días, y no solamente se habla, sino que realmente se realiza. Cuando se trabaja con los compañeros de Ocupa, cuando se trabaja con los indígenas, cuando se trabaja con los compañeros que han sido desplazados de sus tierras, busca unidad, busca fuerza y coherencia en lo que se está diciendo. Yo recuerdo un día que caminando por uno de estos lugares de Brasil con ellos, había un cartel en un campamento que empezaba nuevo y que decía Che Guevara. Y yo me paré y dije, ¿y por qué eso se llama Che Guevara? Y venía un campesino y me miró con mala cara y me dice, porque al igual que él vamos a luchar hasta la victoria siempre. Pero con una clase de genio que tenía el hombre, porque yo había puesto en duda de por qué se ponía el nombre de Che Guevara al campamento, ¿no? Y fue para mí realmente hermosísimo poder comprobar cómo se va sembrando el respeto al hombre, a los hombres y a las mujeres, que nos van marcando la diferencia. Y siempre cuento que la primera vez que yo llegué a Brasil y vi niños en las calles, drogados, con dificultades reales, el miedo de la gente a veces de tener las ventanillas bajadas por la violencia, de ese tipo de cosas, me impresionó. Y yo dije, bueno, es preferible morirse intentando cambiar esta realidad que no morir de hambre. Pero después me puse a pensar, bueno, yo vengo de un país socialista, educada, con cierto nivel cultural, a lo mejor soy yo la que pienso así. Error. Cuando estaba en el sur del país, me encontré con un letrero que había dicho una mujer campesina, que no tenía ni un segundo grado de escolaridad, que no era comunista, pero había dicho que ella prefería morir defendiendo su tierra para darle comida a sus hijos, y lo hizo. La señora Rosa me enseñó entonces
que no importa a veces ni el nivel cultural que uno tenga, lo que empieza a importar es cómo comportarte ante lo que está ocurriendo, cómo reaccionar ante las cosas de la vida. Y eso es lo que nos da fuerza para darnos cuenta que hay mucha gente a nuestro alrededor que si se le habla bien, que si se llega a ellos, que si se les convence con nuestro propio ejemplo, los tenemos a nuestro lado y podemos caminar juntos. Por eso hace mucha falta la comunicación entre todos nosotros. Decía ahora mi padre, lengua, hablando de la parte cubana, es decir, latinoamericana, lengua, costumbre, religión, amo común los une. El grado y las formas de explotación son similares en sus efectos para explotadores y explotados de una buena parte de los países de nuestra América Latina, y la rebelión está madurando aceleradamente en ella. La participación que nos toca a nosotros, los explotados y atrasados del mundo, es la de eliminar las bases de sustentación del imperialismo, nuestros pueblos oprimidos, de donde extraen capitales, materias primas, técnicos y obreros baratos, y a donde exportan nuevos capitales, instrumentos de dominación, armas y toda clase de artículos, sumiéndonos en una dependencia absoluta. Pensemos en algo sencillo. ¿Cuántos de nosotros están aquí con su celular? Ya casi no podemos vivir sin ese aparato. De ahí tenemos nuestra agenda, nuestros contactos, la gente que queremos, la manera de más o menos podernos comunicar con todo el mundo, ¿no? Entonces, se hace imprescindible para vivir una porquería que es una cosa material totalmente, pero usted se pone a pensar cómo logran mejorar todos los días los surcoreanos, por ejemplo, hacer un nuevo aparatico de comunicación más amplio, más esto. ¿Cómo es? ¿Qué materiales utilizan? Bueno, los que están precisamente, por ejemplo, en Venezuela. Esas riquezas de las tierras latinoamericanas que son explotadas, son robadas prácticamente de nuestras tierras, porque no nos damos a respetar. Y cuando un gobierno como el de Venezuela, por ejemplo, dice basta, y comienza a ser dueño de lo que produce, de lo que hay en su tierra, inmediatamente el enemigo trata por todos los medios de demostrarle al mundo que eso es un gobierno fallido, que eso es un gobierno terrorista, que eso es un gobierno tirano, y todas las boberías que dicen continuamente, pero moviliza la opinión pública. Y se los digo, yo llegué una vez a Zaragoza, me tenía que recibir como el ministro de Salud de la región, y lo primero que me dice en ese momento es: Chávez es un tirano. Yo me quedé así diciendo: este hombre, ¿de dónde se bajó? Porque además le dije: yo soy cubana, entonces ¿por qué me habla de Chávez a mí? Me dice: no, porque eso es lo que hay ahora, Chávez es un tirano. Y no me diga, mire ¿usted lo conoce personalmente? No, no lo conozco. Y entonces, ¿por qué usted se deja guiar por una prensa que usted sabe lo que ha dicho de mi país toda la vida? Entonces, ¿qué seguridad le da a usted esa información? ¿Cómo usted puede decirme a mí que Chávez es un tirano? Señor, un poquito más de respeto a usted mismo como persona, ¿entiende? 2 días después de aquel encuentro, golpe de Estado en Venezuela. ¿Ah? ¿Qué estaban haciendo? Preparando la opinión pública para más o menos que aceptaran la situación. Lo mismo pasó ahora. 3 meses metiendo cizaña todo el tiempo con los barcos más grandes del planeta en el territorio nuestro, en nuestro mar Caribe, agrediendo a personas que ni sabían qué cosas hacían, ni que eran pescadores, gente humilde, y fueron desaparecidos de la faz de la tierra con un bombazo porque ellos dijeron que eran drogadictos o qué sé yo, traficantes de drogas. Y tú dices, bueno, a ver, le desmontamos todo eso en un momentico, porque todo el mundo que conoce un poquito de lo que está ocurriendo en la región sabe que la mayor parte de la droga sale por el Pacífico, no por el Atlántico. Empezamos por ahí. Pero en segundo lugar, ¿cómo demonios a ti se te ocurre decir que vas a luchar contra el narcotráfico con el transatlántico más grande del planeta, con el portaaviones más grande del planeta? ¿Cómo carajo se te ocurre decir eso?
Es absurdo totalmente, una lancha rápida, ¿cómo tú la persigues? No, claro, no la va a perseguir, no, que la va a morir, no, que la va a desaparecer. ¿Quién le dio ese derecho a Estados Unidos? ¿Quién le dio ese derecho? Porque yo sepa, ninguno de nosotros hemos votado para que Estados Unidos sea el gendarme del mundo, el policía del mundo. ¿Quién demonios le dijo eso a ellos? Pero no pasa nada. Nosotros llevamos más de 60 años bloqueados por Estados Unidos. La ONU anualmente reconoce la violación de todos los derechos humanos, la imposición de ese bloqueo contra Cuba es ilegal, todas esas cosas las reconoce. ¿Y quién sanciona a Estados Unidos? Nadie. ¿Y cómo sigue la cosa? Bloqueo que ustedes conocen, cada vez más fuerte. Y entonces, ¿dónde está el papel de las Naciones Unidas? Y eso es otra cosa que nosotros decimos, que tienen que desaparecer las Naciones Unidas de Estados Unidos. Tiene que estar en el corazón de África, por ejemplo, si lo quieren en un lugar que de verdad pueda representar a los pueblos, tiene que estar metido allá, en ese continente, el más sufrido del mundo. Y el dinero tiene que ser de todos los pueblos, no puede ser que la banca de Estados Unidos sostenga la organización, porque entonces le da derecho a tener el veto que le da la gana, y es lo que ocurre todo el tiempo. Porque si el Estado israelí está haciendo lo que le da el deseo contra Palestina, nadie lo veta. Cada vez que intentamos hacer algo en Estados Unidos, y no se toca. Y se lo permitimos, seguimos permitiéndoselo. ¿Qué demuestra eso? Que no tenemos la fuerza suficiente para cambiar esa realidad. Y que todavía nuestras voces no llegan a tener la fuerza que deben tener. Entonces, todo ese tipo de cosas, de alguna manera, el Che las decía también en su época, y nosotros no hicimos suficiente caso. Entonces, ahora, nosotros podemos ir avanzando en el terreno económico, decía el Che, pero si nosotros no preparamos las condiciones ideológicas, frenaremos el proceso de desarrollo. Y eso es cierto, lo hemos vivido nosotros en carne propia. Tenemos que mejorar la economía del país, no cabe duda. Si no mejoramos la economía del país, no vivimos. Y eso es lógico. Pero no se puede sacrificar de ninguna forma la cuestión ideológica. Pues lo pagamos. En los 2 últimos años ha sido la mayor emigración de jóvenes cubanos para Estados Unidos. En estos 2 últimos años. ¿Por qué? Porque hemos descuidado el trabajo ideológico con las nuevas generaciones. Eso es una verdad que tenemos que asumir y que tenemos que revertir. No hay otra. Desgraciadamente, el gobierno de Estados Unidos es tan burdo y mete tanto el pie, por no decir otra cosa, que de alguna forma nos ayuda en este aspecto, porque hace reaccionar a la gente. Ahora mismo, con el crimen de estos 32 compañeros nuestros en Venezuela, el pueblo se ha unido de una forma extraordinaria nuevamente y ha levantado la voz y ha dicho: aquí estoy, y a ver quién me toca. A ver, ¿quién se atreve? Y estamos en pie de guerra. En este momento todos estamos en pie de guerra. Y lo digo yo, ya estoy vieja, ando casi cojeando por ahí. Pero un buen silloncito que me busque y un buen rifle, puedo echarme unos cuantos por delante. Y eso es una verdad. También se burlan de nosotros. La ministra de Turismo se metió en un juego y es gorda, así como yo. Y entonces decían: ¿cómo va a salir la mujer de ese hueco? Y nos reímos de eso, de verdad, porque estos cabrones después de todo tienen un buen humor. Pero no importa, decimos, le ponemos un banquito y sale echando de ahí sin problema. Y además hay un compañero apoyándola, protegiéndola. La cosa es que dispare y que esté adentro en el momento que lo necesitamos. Y eso lo está demostrando. Gorda, vieja, como sea, pero ahí estamos. Ahí estamos. Y hay que matarnos a nosotros para poderse apoderar de la isla. Y eso lo saben. Pueden entrar desde el punto de vista tecnológico y de fuerza militar, pueden, pero salir, ya son otros 5, ya es diferente la cosa. En fin, decía mi papá, mi manera de hacer siempre las cosas es decir la verdad. Personalmente creo que es lo mejor de todo. No decirles que hay dificultades de compatibilización, ni esto, ni aquello. Decirles simplemente que aún no hemos sido capaces de hacerlo. Esa es la ética revolucionaria.
Y eso es lo que nosotros aspiramos a mantener siempre en alto, a decir la verdad. Siempre la verdad al pueblo para que sepa qué es lo que tenemos que hacer y por qué tenemos que hacerlo. Por eso es muy hermoso estar hoy aquí, rodeada de tantos amigos y compañeros de miles de batallas por la solidaridad con mi pueblo, por la justicia social, porque todos sabemos que un mundo mejor es posible y tenemos que lograrlo. Y esta batalla ha de continuar hasta la victoria siempre. Muchas gracias.